Eran casi las 11 de la mañana cuando doña Carmen decidió que era el momento perfecto para ir al supermercado. Las mañanas frescas la animaban, y a sus 78 años aún se consideraba lo bastante capaz como para hacer sus propios recados. Carmen siempre había sido una mujer activa e independiente, una madre que educó sola a su hija Ana y que, desde la jubilación, se dedicaba a sus pequeños placeres, cuidar sus plantas, leer sus novelas y hacer sus visitas semanales al mercado. Sin embargo, aquel día, algo en su memoria la traicionó. Quizás fue el cúmulo de despistes recientes o el simple paso del tiempo, pero Carmen salió de su casa con su lista en la cabeza y al llegar al supermercado ya había olvidado la mitad de los productos que necesitaba. Empezó a recorrer los pasillos, mirando los estantes con una mezcla de extrañeza y frustración. Había estado allí decenas de veces, pero, inexplicablemente, nada le resultaba familiar. Carmen tomó un carrito y se dirigió hacia la sección de frutas. Miraba las manzanas, las naranjas y las peras, pero no estaba segura de qué debía llevar. Se sentía como una extraña en su propio barrio, rodeada de gente que pasaba sin notarla. Intentó recordar algo, pero la bruma en su mente solo se espesaba más. Decidió caminar un poco más, esperando que el movimiento despejara sus pensamientos, pero cada paso la sumergía en una mayor confusión. Al ver a una señora que parecía perdida, un joven llamado Javier, que justo pasaba por allí, se acercó a ella. Javier tenía 24 años y solía ayudar en el supermercado los fines de semana para costear sus estudios de diseño gráfico. Era un chico amable, siempre dispuesto a echar una mano. Observó a Carmen, quien sostenía una naranja en una mano y una lista arrugada en la otra. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó, con una sonrisa amable. Carmen lo miró, un poco desorientada, sin reconocer su rostro ni recordar lo que hacía allí exactamente. Sintió un alivio extraño, como si esa pequeña voz amable pudiera guiarla entre el caos de su propia mente. La verdad es que, creo que no sé muy bien dónde estoy. Estoy en el mercado, ¿verdad?, dijo, tratando de orientarse mientras miraba alrededor. Javier asintió, calmándola con una sonrisa y ofreciéndole su ayuda. No se preocupe, claro que está en el mercado. ¿Le ayudo a encontrar lo que necesita? ¿Tiene su lista por ahí? Carmen le entregó el papel arrugado, y él lo revisó con cuidado. La lista no tenía mucho: pan, leche, arroz y unas pocas frutas. Javier la acompañó por los pasillos, ayudándola a elegir y colocar los productos en su carrito mientras Carmen le contaba un poco sobre su vida, sobre su hija que vivía en un pueblo cercano. Y sobre cómo le gustaba ir ella misma a hacer la compra para mantenerse activa. Sin embargo, Javier notaba en sus palabras la misma confusión con la que había llegado al supermercado. Una vez terminado el recorrido, Carmen se sintió un poco más relajada, pero cuando llegó el momento de pagar y salir, la ansiedad volvió a apoderarse de ella. Miró a Javier, casi como una niña asustada, y él, sin dudarlo, se ofreció a acompañarla. ¿Por qué no la acompaño afuera y esperamos juntos un momento? Si quiere, puedo llamar a su familia para que vengan a buscarla. Carmen asintió, algo avergonzada, pero agradecida. Le dio su teléfono y, con manos temblorosas, le pidió que llamara a su hija. Cuando Ana contestó, Javier le explicó suavemente la situación. Ana, al principio sorprendida, agradeció que alguien le hubiera tendido una mano a su madre. Vivía a unos 30 minutos en coche y le pidió a Javier que permaneciera con Carmen hasta que pudiera llegar. Así que Javier y Carmen salieron del supermercado y se sentaron en una banca cercana. Ella, más tranquila, le contaba a Javier historias de su juventud, de cómo trabajaba en una tienda de costura cuando era joven y de cómo había conocido al que fue el amor de su vida, fallecido hacía ya varios años. Javier la escuchaba con paciencia y sonreía cada vez que Carmen recordaba algún detalle con entusiasmo.
Hoy en día parece que nada dura, ¿verdad, hijo? Todo es tan rápido, decía ella, con nostalgia en la voz. Javier, aunque joven, la comprendía. Había visto cómo todo en su vida cambiaba también con rapidez y apreciaba escuchar las historias de alguien que había experimentado otro ritmo de vida. Finalmente, Ana llegó, bajando rápidamente del coche y acercándose a su madre. Tras abrazarla y agradecerle a Javier con sinceridad, se quedó un momento observando a Carmen con preocupación. Era evidente que este tipo de episodios se estaban volviendo más frecuentes. Ana sabía que, aunque su madre se resistía a aceptarlo, necesitaba algún tipo de ayuda diaria, y no podía evitar sentirse culpable por no poder estar más tiempo con ella. Después de despedirse de Javier y agradecerle de nuevo, Ana y Carmen regresaron a casa. En el camino, el silencio era incómodo. Carmen sentía una mezcla de vergüenza y tristeza, no quería ser una carga para su hija, ni perder su independencia. Ana, por su parte, sabía que era momento de tomar una decisión importante. Esa misma noche, después de cenar, Ana abordó el tema con delicadeza. Mamá, últimamente has tenido algunos despistes. Hoy te desorientaste en el supermercado, y la semana pasada olvidaste cerrar la puerta por la noche. No quiero que te pase nada, pero ya no estoy cerca para ayudarte todos los días, le dijo, tratando de medir sus palabras. Carmen suspiró, mirando su taza de té. Sabía que su memoria la traicionaba, pero aceptar que necesitaba ayuda era admitir que el tiempo había hecho mella en ella. ¿Estás pensando en una residencia?, preguntó en voz baja, sin alzar la mirada. Ana asintió, con un nudo en la garganta. Sé que no es fácil. Pero allí estarías acompañada y segura todo el tiempo, y yo podría verte cada fin de semana. He estado investigando algunas residencias cerca, y creo que sería lo mejor para ambas, explicó, aunque consciente de que la idea podía parecer fría o distante. Para Carmen, la palabra residencia era un sinónimo de pérdida. Sentía que dejar su hogar sería dejar atrás todo lo que había construido, todas las memorias, y su última pizca de independencia. Sin embargo, pensó en el episodio de ese día, en la desorientación y en lo amable que había sido Javier al ayudarla. Se daba cuenta de que esa confusión podía volver a suceder en cualquier momento, y si estaba sola, las cosas podrían salir peor. Tras una pausa, Carmen finalmente levantó la mirada y encontró los ojos de su hija, llenos de preocupación. Ana, entiendo lo que dices. Me duele, pero no puedo negarlo. Quizá tengas razón. Solo que, no sé si podremos costearlo, dijo, con voz quebrada. Ana sabía que, aunque la idea de una residencia era costosa, la seguridad de su madre era su prioridad. No tenía un sueldo alto, y el costo sería un esfuerzo grande, pero su madre había hecho mucho por ella en el pasado, y ahora era su turno de retribuirle. Decidió entonces hablar con sus familiares y explorar las opciones de ayuda que pudiera haber para los ancianos en esa situación. En los días siguientes, Ana se dedicó a investigar residencias y opciones de financiamiento. Finalmente, encontró una que estaba un poco más lejos de su pueblo, pero era un lugar tranquilo y con buenas recomendaciones. Cuando le mostró la residencia a Carmen, ella quedó impresionada. El lugar parecía más un hogar que un hospital, y había jardines donde se podía caminar, además de espacios para leer o hacer actividades. Unos días después, Carmen y Ana visitaron la residencia. Carmen se tomó su tiempo para recorrer el lugar y conversar con otros residentes. Fue un alivio ver que allí había personas con historias similares, algunas que también se resistieron al cambio, pero que al final encontraron compañía y una tranquilidad que no habrían tenido viviendo solas. Para Carmen, escuchar esas experiencias fue revelador, y aunque la decisión seguía siendo dolorosa, se dio cuenta de que no estaba perdiendo su vida, sino ganando una nueva etapa. Ana hizo los arreglos finales y, después de unas semanas de preparativos, llegó el momento de la mudanza.
Carmen empacó sus pertenencias más queridas, un par de fotos antiguas, su libro favorito y una manta tejida por ella misma. En cada cosa llevaba consigo un pedazo de su vida. El día que ingresó a la residencia, Ana la acompañó y se quedó con ella hasta la noche, ayudándola a instalarse y haciendo todo lo posible para que su madre se sintiera en casa. Carmen, aunque aún nostálgica, sabía que estaba en un lugar seguro y que su hija había hecho esto por amor. En su primer fin de semana en la residencia, Carmen recibió la visita de Ana y, para su sorpresa, también de Javier, el joven que la había ayudado aquel día en el supermercado. Javier se enteró de la decisión de Carmen a través de Ana y quiso pasar a saludar. Carmen se alegró al verlo y le agradeció una vez más por aquella mano amiga que le ofreció en el momento adecuado. Con una sonrisa, Javier le entregó un pequeño cuaderno de dibujos hechos por él, un detalle que conmovió a Carmen profundamente. Con el tiempo, Carmen encontró en la residencia una nueva rutina y amistades. Cada semana esperaba con ansias las visitas de su hija, quien ahora la veía mucho más tranquila y segura. Las dudas sobre la residencia y los gastos fueron quedando atrás, y ambas comprendieron que lo importante era que Carmen viviera sus años con dignidad, compañía y serenidad. Desde entonces, cada vez que Ana entraba a la residencia y veía a su madre charlando y riendo con otras personas, se sentía reconfortada. Habían tomado una decisión difícil, pero había sido la correcta.